I don't regret it. The only thing that I regret is that I was killed too. I wish I killed more of those motherfuckers. You life in prison. I made my ruling. I'm not just some gangbanger that you tried to betray me as. How much money in 2018 did you receive from either Drake or one of Drake's associates? I never met Drake before. El 18 de junio de 2018, el mundo de la música perdió a una de sus estrellas más prometedoras. Jahseh Humphrey, conocido como Triple X Temptation, le arrebataron la vida a sangre fría en un robo que rápidamente escaló a un acto de violencia mortal. Este incidente dejó una marca indeleble en la industria musical y en sus millones de fanáticos alrededor del mundo. Jahseh había salido de un concesionario de motocicletas cuando fue interceptado por un SUV negro. En cuestión de segundos, 4 hombres lo rodearon, bloqueando su vehículo. Lo que comenzó como un robo terminó en tragedia, cuando uno de los atacantes disparó fatalmente contra Humphrey. Gracias a las cámaras de seguridad y las pruebas forenses, las autoridades lograron identificar y arrestar a los responsables: Dedrick Williams, Trayvon Newsom, Michael Boatwright y Robert Allen. Los 4 hombres enfrentaron cargos de asesinato en primer grado, robo a mano armada y conspiración. Según las investigaciones, los 4 hombres habían estado siguiendo a Jahseh desde que lo vieron en el concesionario. Su objetivo principal era robar una bolsa Louis Vuitton que contenía $50,000 en efectivo, pero lo que comenzó como un robo terminó en un acto de violencia sin sentido. El juicio de los acusados reveló detalles escalofriantes sobre la planificación y ejecución del crimen. Testimonios clave, incluidos los de testigos presenciales y grabaciones de seguridad, pintaron un cuadro claro de cómo el asesinato fue premeditado. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Robert Allen, uno de los implicados, aceptó cooperar con la fiscalía y testificó en contra de sus cómplices. Su testimonio describió con precisión cómo se dividieron las tareas y cómo Michael Boatwright fue quien disparó el arma mortal. Los 4 acusados fueron declarados culpables de asesinato en primer grado. Michael Boatwright, identificado como el tirador, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Dedrick Williams, Trayvon Newsom y Robert Allen también enfrentaron condenas severas. El momento más tenso llegó cuando los acusados, especialmente Boatwright, mostraron expresiones de indiferencia mientras las familias de las víctimas lloraban. Esta actitud desató indignación en la sala, reflejando la falta de remordimiento por parte de los condenados. You don't come out the effing car. And he was like with a gun. You don't come out the effing car. The shorter one was at Jahseh's side. En marzo de 2020, Michael Thomas, un reconocido líder de una peligrosa pandilla en Florida, fue arrestado tras una investigación que expuso una red de violencia y extorsión que aterrorizaba a comunidades enteras. Las autoridades lo acusaron de varios crímenes graves, incluido asesinato, tráfico y extorsión. Michael Thomas, conocido dentro del bajo mundo como Big T, lideraba una organización que operaba con brutalidad, utilizando el miedo como su principal arma. Las autoridades lo conectaron directamente con al menos 5 homicidios, incluidos 2 personas inocentes que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. El juicio de Michael Thomas fue uno de los más intensos en la historia del estado, debido a las revelaciones escalofriantes que surgieron durante el proceso. Testigos protegidos, incluyendo antiguos miembros de su pandilla, describieron cómo Thomas ordenaba ejecuciones sin dudarlo, asegurándose de que su organización mantuviera el control absoluto. Uno de los testimonios más impactantes vino de un ex miembro de la pandilla que describió cómo Thomas personalmente ordenó el asesinato de una madre soltera que, según él, había hablado con la policía. Si alguien hablaba, tenía que pagar, declaró el testigo, quien afirmó que vivió con miedo constante bajo el mando de Thomas. Después de semanas de testimonios y pruebas contundentes, Michael Thomas fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato, tráfico de drogas y conspiración para cometer crímenes violentos. El juez dictó una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En un momento que dejó atónitos a todos los presentes,
Thomas se rió y murmuró algo a sus abogados mientras mostraba un gesto de burla hacia las familias de las víctimas. La actitud despectiva provocó un estallido de ira en la sala del tribunal. El 20 de junio de 2018, un acto de violencia inimaginable sacudió al Bronx, Nueva York. Leandro Guzmán Feliz, un joven de tan solo 15 años, le arrebataron la vida brutalmente unos miembros de la pandilla dominicana conocida como Los Trinitarios. Este crimen no solo conmocionó a una ciudad entera, sino que también desató un debate sobre la violencia juvenil y las pandillas. Esa noche, Leandro salió de su apartamento para encontrarse con un amigo a solo unas cuadras de distancia. Lo que no sabía es que 4 autos lo estaban siguiendo, creyendo erróneamente que era un miembro de una pandilla rival. Leandro buscó refugio en una bodega cercana, pero los miembros de la pandilla lo encontraron. Las cámaras de seguridad grabaron el desgarrador momento en el que fue arrastrado fuera del establecimiento por los pandilleros, a pesar de sus súplicas por ayuda. En un acto de salvajismo, los 5 pandilleros se turnaron para arremeter con armas blancas contra Leandro. Malherido, logró regresar a la bodega, pero fue rechazado y terminó colapsando a pocos metros del Hospital Saint Barnabas, donde finalmente perdió la vida. El caso dio un giro cuando la policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad, identificando a los atacantes como Yonaiki Martínez Estrella, Manuel Rivera, Elvin García, José Muñiz y Antonio Santiago. Los 5 fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado. Durante el juicio, Kevin Álvarez, otro miembro de los Trinitarios, testificó en contra de sus compañeros, detallando el ataque y proporcionando evidencia crucial. Su testimonio fue clave para asegurar las condenas de los 5 acusados. Yonaiki Martínez Estrella, quien dio el golpe fatal, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. José Muñiz, Elvin García y Antonio Santiago recibieron sentencias de 25 años, mientras que Manuel Rivera fue sentenciado a 23 años. En 2014, un doble crimen a sangre fría en California conmocionó a la nación. Luis Bracamontes, un inmigrante mexicano indocumentado, fue acusado de arrebatarle brutalmente la vida a 2 policías, marcando uno de los casos más tensos y controvertidos en la historia reciente del estado. Todo comenzó en Sacramento, cuando el oficial Danny Oliver se acercó al vehículo de Bracamontes durante un control de rutina. Sin previo aviso, Bracamontes abrió fuego, arrebatándole la vida al instante. Más tarde, ese mismo día, durante una persecución policial, también abrió fuego fatalmente contra el detective Michael Davis Jr. El juicio de Luis Bracamontes fue una muestra escalofriante de falta de remordimiento. En lugar de mostrar arrepentimiento, el acusado provocó a las familias de las víctimas y se burló del sistema judicial. Durante varias audiencias, Bracamontes expresó su satisfacción por haber matado a los oficiales, dejando atónitos a todos en la sala del tribunal. Las palabras de Bracamontes fueron un golpe devastador para las familias de los oficiales asesinados, quienes ya lidiaban con el dolor de su pérdida. Cada declaración suya aumentaba la tensión en la sala, poniendo a prueba la paciencia de todos los presentes. Después de un juicio lleno de momentos tensos, el juez sentenció a Luis Bracamontes a la pena de muerte por el asesinato de 2 oficiales. La decisión fue recibida con un fuerte contraste de emociones, alivio para las familias de las víctimas y frustración por el comportamiento desafiante del acusado. The only thing that regret is that he was killed too. I wish I killed more of those motherfuckers. En mayo de 2022, el famoso rapero Jeffrey Williams, conocido como Young Thug, fue arrestado en Atlanta, Georgia, junto con otros miembros de la banda YSL. La acusación: dirigir una organización criminal responsable de múltiples crímenes, incluyendo homicidios, robos y tráfico. Este caso sacudió a la industria musical y reveló un oscuro vínculo entre el entretenimiento y la delincuencia organizada.
La fiscalía argumentó que YSL no solo era un sello discográfico, sino también una organización criminal que utilizaba su influencia en la música para encubrir y facilitar actividades ilegales. Según los documentos judiciales, Williams fue acusado de ser el líder de esta red, con un control absoluto sobre las operaciones del grupo. Entre los cargos presentados contra Williams y los miembros de YSL se incluyeron conspiración para cometer crímenes, agresiones armadas y tráfico de sustancias ilícitas. Uno de los crímenes más impactantes fue el asesinato de Donovan Thomas Jr., considerado un catalizador para una serie de enfrentamientos violentos en Atlanta. Según la fiscalía, este asesinato fue ordenado directamente por Young Thug como parte de una estrategia para consolidar el poder de la organización en el territorio. Las pruebas presentadas incluyeron mensajes de texto, llamadas telefónicas y letras de canciones que, según los fiscales, confirmaban su implicación en los crímenes. El juicio de Young Thug generó un intenso debate sobre la libertad de expresión y la criminalización del arte. Los fiscales utilizaron sus letras de canciones como evidencia, argumentando que tenían detalles específicos de los crímenes cometidos por YSL. Sin embargo, los abogados defensores sostuvieron que sus letras eran una forma de expresión artística y no una confesión literal. Este argumento dividió la opinión pública, con artistas y activistas defendiendo el derecho de los músicos a crear sin temor a represalias legales, mientras otros argumentaban que las letras podrían ser usadas como herramientas de investigación legítimas. Después de un juicio prolongado, Young Thug fue condenado por varios cargos relacionados con el crimen organizado, incluyendo conspiración para cometer asesinato y posesión de armas de fuego. Aunque aún enfrenta otros juicios relacionados, su condena inicial incluyó una sentencia de hasta 20 años de prisión. You would be truly humble under God. That's what thug means. David Moses tenía solo 17 años cuando, junto con dos cómplices, irrumpió en la casa de Dorothy Session, una mujer de 81 años residente en California. El objetivo inicial era robar, pero cuando Dorothy resistió, el crimen escaló brutalmente. Moses atacó a la anciana, golpeándola con tal violencia que le rompió la nariz, le arrancó dientes y le provocó cortes en la boca, además de múltiples moretones y heridas fatales. Dorothy murió debido a estas lesiones, dejando a su comunidad en estado de shock y consternación. David Moses fue arrestado poco después del crimen y enfrentó cargos de asesinato en primer grado. Durante el juicio, los fiscales presentaron evidencia contundente, incluyendo las declaraciones de Moses, en las que admitía haber golpeado a la víctima. En su primera sentencia, Moses fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, debido a un cambio en la ley que permitía la revisión de sentencias a menores juzgados como adultos, Moses tuvo la oportunidad de ser resentenciado. Durante esta audiencia, el juez consideró dos factores clave: la brutalidad del crimen y la completa falta de remordimiento por parte de Moses, quien se mostró desinteresado y hasta se rió durante el proceso judicial. Finalmente, Moses fue nuevamente condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, reafirmando que era un individuo peligroso que no podía ser reintegrado a la sociedad. El comportamiento de Moses durante el juicio y la sentencia fue desconcertante y perturbador. Se mostró indiferente, bostezando y riendo durante las declaraciones de los fiscales y las víctimas. Este desprecio absoluto por la gravedad de sus acciones fue un factor determinante para la severidad de su sentencia. Las historias de dolor, coraje y esperanza que se desarrollan en los tribunales no solo nos conmueven, sino que también nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos construir una sociedad más segura y justa para todos. Si estas historias te impactaron tanto como a nosotros, ayúdanos a que más personas las conozcan. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para explorar juntos los casos más impactantes y conmovedores de la historia judicial. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos.